Buenas noches, profesor Héctor Bejarano. Vamos a realizar la sustentación de la actividad número 2, el taller número 2 de estadística inferencial. Mi grupo está conformado por Elizabeth Vega Rincón, Andrea Capera Ríos y quien les habla, Isabel Capera Ríos. Pruebas de hipótesis. Tipos de errores 1 y 2. El error tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia el contraste se rechaza. El error de tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Tenemos un ejemplo del tipo de error tipo 1 y del error tipo 2. ¿Qué relación existe entre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis? La prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste involucra la toma de decisión acerca de la hipótesis. Y los intervalos de confianza es un rango de valores calculando en una muestra el cual se encuentra el valor verdadero del parámetro con una probabilidad determinada. Los intervalos de confianza permiten ver la precisión de la estimación de la diferencia hecha con la muestra. La ausencia de diferencia en la hipótesis nula y si el intervalo de confianza 95% incluye el valor, implica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula al nivel de confianza dado. ¿Qué relación existe entre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis? Tenemos un ejemplo que nos aclara este tipo de relación que existe entre estos dos conceptos. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre pruebas grandes y entre pruebas de muestras grandes y de muestras pequeñas? Se realiza una serie de consideraciones sobre la influencia del tamaño de la muestra sobre la precisión y la probabilidad del error del estudio. El estudio estadístico de una prueba a utilizar en una prueba de medias cuando la desviación estándar de la población se conoce es dependiendo del planteamiento de la hipótesis alternativa y se realizan un tipo de pruebas. Tenemos hipótesis bilateral, unilateral a la derecha y unilateral a la izquierda. En una prueba de hipótesis para medias que sea mayor que 30 se considera que es una muestra grande y menor que 30 se considera que es una muestra pequeña. Tenemos un ejemplo de muestra grande y tenemos un ejemplo de muestra pequeña. ¿Qué diferencia existe entre pruebas de medias y pruebas de proporciones? Las pruebas de hipótesis se plantean en relación con parámetros básicos diferentes a una población. U, la media, o P, la proporción. Por lo tanto, la fórmula para calcular el estadístico de una prueba difiere. La prueba de hipótesis para la media es un método estadístico que se usa para rechazar o no la hipótesis nula de una media proporcional. Y la prueba de hipótesis para una proporción es un método estadístico que sirve para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula de una de una proporción poblacional. Tenemos un ejemplo de pruebas de proporciones. También la importancia de distinguir entre pruebas de hipótesis con datos cuantitativos y cualitativos. La diferencia fundamental entre ambas pruebas de hipótesis es que la cuantitativa lo hace en asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. Importancia de plantear dos hipótesis, una nula y otra alternativa. En el proceso de estadística inferencial hay dos tipos de hipótesis mutuamente excluyentes y también colectivamente exhaustivas. Hipótesis de investigación e hipótesis estadística. Y las conclusiones de la muestra se rechaza o no se rechaza. Tenemos también en qué consiste la regla de decisión de una prueba de hipótesis. Tenemos su respectivo ejemplo. Se rechaza H0 si el valor observado del estadístico de la prueba se encuentra dentro de la región de rechazo. No se rechaza H0 si el valor observado del estadístico de prueba se encuentra dentro del área de aceptación. ¿En qué casos se utilizan las pruebas de hipótesis unilaterales y bilaterales? Tenemos el concepto de este tipo de pruebas de hipótesis. Que el valor probabilístico de una prueba de hipótesis
el valor P es el mínimo nivel de significancia en el cual H0 sería rechazada cuando se utiliza un procedimiento de prueba específico, como un conjunto de información. Una vez que el valor P se haya determinado, la conclusión en cualquier nivel alfa particular resulta de comparar el valor P con alfa. Tenemos diferencias entre las distribuciones de probabilidad de chi cuadrado y t-student y tenemos su respectivo ejemplo. También explicamos el concepto de distribución de probabilidad normal. La distribución normal es la que adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación tópica. Muchas gracias.